Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Ya están todos? Sí, pero creo que falta alguien. Dice 7 participantes, éramos 8. Falta, Ahora sí. ya le se conecta. Ujú. Ya entró. Ya va, que ahora no puedo. Aquí. No podía cortar el. Ah. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase sobre el bloqueo retrovulvar. Hay algunas cosas que se van a repetir, evidentemente, pero bueno, las pasaremos por encima, ya que Ana ya explicó parte del recuento anatómico. Pero entonces, para comenzar un poco a entender cómo viene esto de la historia de los anestésicos y cómo surgen los inicios de la anestesia en oftalmología, recordamos que es hace prácticamente más de 150 años cuando se inventó o se desarrolló por primera vez la cocaína, el alcaloide de cocaína, y en el 79 comienzan el doctor von Arrep a utilizarlo como un anestésico local y se dan cuenta del poder midriático de la cocaína. Sin embargo, todavía no se había desarrollado como un anestésico. Para 1880, Kohler comienza a utilizarlo como un anestésico ocular y para el 84 está descrito por el doctor Knapp la primera inyección retrovulvar. Entonces, fíjense que pasó bastante tiempo, prácticamente 30 años desde que se descubrió la cocaína hasta que comenzó a utilizarse un anestésico como inyección retrovulvar. Después, en 1914, Van Lint propone el bloqueo facial, que era una de las cosas necesarias cuando se realizaba un bloqueo retrovulvar, porque sin bloquear el facial pues se hacía muy difícil y al no tener medios de sedación pues los pacientes cerraban los ojos y eso producía pues problemas y complicaciones. Y entonces después de que Van Lint desarrolla el bloqueo facial que comienza a popularizarse un poco más y en el 46 aparece la lidocaína y es en el 48 cuando el doctor Atkinson populariza realmente la técnica del bloqueo retrovulvar. Y a partir de 1986, fíjense, hace no tanto tiempo, es que comienzan a utilizar las técnicas del bloqueo desarrollan el bloqueo perivulvar y bueno, esto subsana algunas de las complicaciones de la técnica retrovulvar. Entonces, fíjense que esta es la primera descripción del doctor Knapp de la primera inyección retrovulvar con cocaína. Y fíjense la fecha, ¿no? Entonces pasó bastante tiempo desde la primera inyección retrovulvar hasta que se realmente popularizó después de las descripciones del doctor Atkins. Entonces, hay que recordar que el bloqueo retrovulvar llegó a ser considerado por muchos años el patrón de oro para la anestesia en oftalmología y que esta era realizada por el cirujano oftalmólogo. Pero que tengan una idea de los tiempos, por lo menos en la época de mi abuelo, bueno, evidentemente lo único que había era la anestesia retrovulvar y se hacían con estas inyectadoras pues gigantescas, ¿no? Ya para la época de mi papá, también él comenzó en su carrera y en el hospital, en el clínico, por el doctor Grom, cuando comenzaron a operar, ellos hacían ellos mismos los bloqueos retrovulvares. Y ya bien entrado en la carrera profesional de mi papá, es que comienzan a cambiar al bloqueo perivulvar. Entonces, bueno, volvemos a hacer un pequeño recuento anatómico importante. Sabemos que las órbitas son unas cavidades óseas con una pirámide truncada y un ápex posterior plano y una base trapezoidal anterior, que esta tiene 4 paredes, la medial, la lateral, el techo y el piso, y cuyo contenido pues está representado por el globo ocular, los músculos extraoculares, el nervio óptico y otras estructuras extraoculares. Algo importante acá a destacar es que el volumen orbitario es de 30 ml y que de estos 30 ml aproximadamente 7 están representados por el globo ocular. Entonces esto nos da una idea de los volúmenes que puede manejar una órbita. Evidentemente esto puede variar ligeramente de persona a persona.
Y entonces acá está otra vez este gráfico en el cual Ana representaba muy bien los diferentes compartimientos que son de importancia para los anestesiólogos y para los diferentes bloqueos. Entonces tenemos el compartimiento intraocular, que está delimitado, no sé si ven mi cursor, por todo lo que va dentro del contenido ocular. El compartimiento extraconal, que va por fuera de esta línea verde y dentro de esta línea amarilla, y el compartimiento intraconal, que sería todo lo que está contenido por los músculos extraoculares en el cono muscular, pues, realmente el cono muscular. Y aproximadamente, eso era lo que estábamos hablando ahorita, del ecuador del ojo al ápex hay entre 12 a 15 milímetros. Del reborde orbitario al ápex, como ya habíamos hablado, aproximadamente 30 milímetros. Entonces, claro, dependiendo de las agujas que utilicemos y dependiendo de las agujas que se utilizaban para cada técnica, van a ver que prácticamente con las agujas de perivulvar de 16 milímetros es muy poco probable que vayas a lesionar el ápex orbitario. Si pudieses lesionar el nervio, pero si se hace una técnica inadecuada. Sin embargo, con las agujas que se usaban para la anestesia retrovulvar, por supuesto, estas eran unas agujas mucho más grandes y sí tenían la posibilidad de llegar muy lejos, cercanos al ápex orbitario. Y por supuesto, si bien esto fue considerado, la anestesia retrovulvar, el patrón de oro por mucho tiempo, esto lo fue desplazado por la técnica perivulvar, después la técnica pericantal y la anestesia tópica. Y hoy en día prácticamente no se utiliza mucho esta técnica. Entonces, bueno, acá les traí esta lámina para simplemente recordar que vamos a tener los músculos extraoculares que nos van a dar los límites del compartimiento intraconal y que, bueno, tenemos que tener cuidado, sobre todo en ojos largos, de no lesionar el globo ocular. Hablando un poco de la inervación de la órbita, al final lo que nosotros queremos con la anestesia, con cualquier tipo de anestesia, sea perivulvar o retrovulvar, va a ser mantener un globo ocular y una órbita que no tenga dolor y que tenga aquinesia. Entonces, para lograr eso tenemos que lograr bloquear los nervios motores de los músculos extraoculares y los nervios sensitivos de la órbita. Entonces tenemos que recordar que la inervación sensitiva de la órbita y del globo ocular va a estar dada por el nervio trigémino, sobre todo por B1 y por B2. B1 va a darle la inervación sensitiva a todo lo que es el globo ocular y la pared frontal de la órbita, y la pared inferior de la órbita se lo va a dar F2, la rama infraorbitaria del trigémino. Entonces, podemos ver cómo estas estructuras van a estar representadas en esta gráfica, ¿sí? Y vemos acá el ganglio ciliar, vemos los diferentes nervios, y bueno, la inervación motora nos la va a dar el nervio oculomotor, el tercer nervio craneal, y y el cuarto nervio craneal, y podemos ver cómo el tercer nervio craneal va a estar dentro del cono muscular, y el cuarto nervio craneal lo vamos a tener por fuera. Entonces, pasaba bastante, según lo que he leído, que cuando se realizaban inyecciones retrovulvares, de anestesia retrovulvar, a veces el cuarto nervio quedaba por fuera y podía tener cierto grado de rotación, de ciclotorsión en el globo ocular. Entonces había veces que hacer algún refuerzo para tratar de bloquear el nervio. Hablando un poco de la irrigación de la órbita, tenemos que la irrigación del globo ocular y de la órbita va a estar dada por la arteria oftálmica. En ella vamos a encontrar la arteria central de la retina, las ramas musculares de la arteria oftálmica, la arteria lagrimal, las ciliares y la supratropical y supraorbitaria. Y esto es importante porque son bastantes, y fíjense que
ocupan una parte del volumen de la órbita. Entonces, una de las posibles complicaciones dentro de la técnica, tanto perivulvar como retrovulvar, es que podamos o generar una hemorragia retrovulvar o orbitaria, o realizar una inyección intraarterial de un medicamento, ¿no? Y la vena, y bueno, el retorno venoso va a estar dado por la vena oftálmica superior e inferior. Entonces, estas son estructuras que tenemos que recordar cuando vayamos a hacer los procedimientos. Y aquí tenemos, pueden ver, entonces la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Entonces, Ana ya había comentado cómo el cuadrante más importante es el inferotemporal porque es el más grande y el menos vascularizado, lo que lo hace idóneo para pues, las inyecciones tanto retrovulvares como perivulvares. Y tenemos que recordar que entonces la anestesia retrovulvar, o vamos a describir que la anestesia retrovulvar consistía en la inyección de un volumen más pequeño de anestésico en el compartimiento intraconal. Y lo que buscábamos lograr era la quinesia y la anestesia del globo y sus anexos. Entonces, fíjense cómo en vez de la aguja estar en el compartimento extraconal, en esta gráfica está claramente representado cómo la aguja va hasta dentro del compartimento intraconal, y fíjense que claro, por supuesto tiene mucha más cercanía a otras estructuras que pueden ser lesionadas durante la técnica. Entonces, realmente pues esto es una técnica que fue descrita y popularizada mucho antes de nosotros comenzar a hacer técnicas perivulvares o tópicas. Y bueno, para comenzar con la descripción original de la técnica, recordamos que Atkinson fue el que realmente popularizó esto y describió una técnica de arriba y adentro en 1936. Entonces, la técnica consistía en esto: previa antisepsia y anestesia tópica, con una aguja recta de calibre 23 de 3 a 3.5 centímetros. Fíjense lo largas de las agujas, ¿no? 30 milímetros o 35 milímetros inclusive, agujas bastante largas, que Atkinson describió el uso de unas agujas romas de bordes romos, ¿sí? Que no eran puntiagudas, afiladas, precisamente para evitar el daño en las estructuras intraconales y orbitarias. Y bueno, él popularizó la técnica de la mirada hacia arriba, o sea, le pedían al paciente que mirara hacia arriba y hacia adentro, hacia la pared medial. Y entonces él realizaba un abordaje transcutáneo, o sea, no por la conjuntiva, sino por la piel, y comenzaba inicialmente perpendicular y luego superior, o sea, iniciaba hacia el piso de la órbita y luego superior y hacia el ápex, en un ángulo de 45 grados. Y entonces él describía que había dos sonidos o dos sensaciones que podías sentir al momento de pasar primero la fascia muscular y después el cono muscular. O sea, primero la fascia, el septum palpebral y después la fascia muscular del cono muscular. Es importante, bueno, eso se los voy a comentar después. Acá entonces les traje un video de cómo es la técnica original de Atkinson. Fíjense que hay algunos sitios todavía, en algunas zonas en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, donde todavía lo que realizan es técnicas retrovulvares. Y hay que recordar que, bueno, esto es así porque quizás no se han actualizado, es lo que están acostumbrados a hacer, lo han hecho por muchos años y pues en algunos sitios no es de extrañar que pues sigan haciendo esto, a pesar de que ya se ha comprobado que la tasa de complicaciones pues, es mayor con esta técnica. Entonces, como pudieron ver, comienza, vamos a volverlo a colocar, mirando hacia arriba y hacia adentro. Aquí él desplaza el globo ocular con el dedo índice y va perpendicular hacia el piso de la órbita. Luego miren cómo eleva un poco la inyectadora y va hacia adentro, hacia el ápex. Sin embargo, estas técnicas pues fueron descritas varias complicaciones porque al hacer ese movimiento del ojo hacia arriba y hacia adentro, expone el nervio óptico
hacia la zona donde se está realizando la inyección. Y eso pues se describieron algunas complicaciones, incluido pues la inyección de anestésico en el sistema nervioso central con sus terribles consecuencias. Entonces las técnicas modernas se describieron sin la necesidad de tener esa posición del globo ocular al realizar la técnica. Entonces, esto es lo que les comentaba de las dos resistencias, primero el septum orbitario y luego la fascia del cono muscular. Y Liu y Onsolt describieron el mayor riesgo de las estructuras intraconales con la mirada hacia arriba y hacia adentro. Entonces, las técnicas modernas es con el ojo en ppm, no hay que decirle al paciente que mira hacia ningún lado. Y hoy en día, las personas que siguen realizando esto usualmente utilizan un abordaje transconjuntival. No pasan por piel, sino que van directamente por conjuntiva. Esto trae hay algunos pros y algunos contras, que si quieren podemos discutir después. Pero evidentemente, pues la conjuntiva está vascularizada, por ahí también pueden generar algún tipo de hemorragia al momento de hacer la inyección, de realizar la técnica. Entonces, bueno, aquí fíjense en este trabajo en el que evaluaron en diferentes modelos anatómicos cómo, dependiendo de dónde estaba viendo el paciente, la posición que tenía el nervio óptico. Y entonces este es el trabajo por Liu y colaboradores, donde describieron que si el paciente está mirando, como describió la técnica de Atkinson, arriba y adentro, pues va a exponer el nervio óptico hacia la zona de la inyección y por lo tanto tener mayor posibilidad de pues, generar un daño en algún paciente. Entonces, les traje un video de la técnica moderna, donde de nuevo, con el dedo índice se desplaza el globo ocular para evitar pues, lesionarlo, se va perpendicular, pero fíjense que el ojo está en ppm, se va perpendicular al piso de la órbita, luego ahí pasa el septo, luego se dirige superior. Ok, y hacia adentro. Entonces pasa el cono muscular. Aquí podemos pedir al paciente que mueva el globo ocular para asegurarnos que no estamos dentro del globo ocular, y eso es algo importante de la técnica, y comienzan a instilar la composición del anestésico, verificando el tono del ojo y verificando verificando el tono del ojo y la cantidad del medicamento que estamos colocando. De esta técnica es importante, igual que en la técnica perivulvar, siempre al momento de realizar la técnica, antes de instilar el medicamento, verificar que no estamos en intraarterial, o sea, aspirar un poco en la aguja, y si hay algún tipo de sospecha de que hubo una lesión en el globo ocular o que estamos intraarterial, no terminar la técnica, salir y suspender al paciente o realizar otra técnica anestésica. Entonces, claro, estas técnicas que también fueron utilizadas en el pasado en la Unidad Oftalmológica de Caracas, y esta es información sacada de una de las clases que dio la doctora Font en el 2014 y que estaba en el Drive. Entonces ellos realizaban sedación y antisepsia, cosa que, claro, no estaba descrita inicialmente en las técnicas de Atkinson, ¿no? Ellos no tenían sedación para ese momento y por eso podía requerir al paciente que mirara hacia arriba y hacia adentro. Pero en estos casos modernos se usa sedación, antisepsia, se utiliza una aguja un poco más corta, perdón, una aguja de 1 1/4, que es de 1.25 pulgadas aproximadamente, fíjense, 31 milímetros, o sea, es una aguja mucho más grande que la que se usa para perivulvar. Y lo ideal sería que fuese esta aguja Roma, de las que describió Atkinson, que se pueden encontrar todavía. Se hacía en UOCA se llegó a hacer con un abordaje transconjuntival, y una vez instilado el medicamento, pues igual había que hacer algo de un masaje ocular y se instilaba aproximadamente 4.5 ml. Entonces fíjense que la cantidad era menor. Y de la mezcla, esto es lo que yo conseguí que utilizaban en ese momento: 15 miligramos de bupivacaína el 0.75, 100 miligramos de lidocaína el 5, 75 unidades internacionales de hialuronidasa, algo de adrenalina, y el volumen total era 4.5. Importante aquí lo de la adrenalina porque
tanto para la técnica perivulvar como para la técnica retrovulvar, se ha descrito que usar la adrenalina retrasa la absorción del medicamento y por lo tanto prolonga el tiempo de anestesia sí, el tiempo de anestesia y de aquinesia. Y bueno, la técnica descrita, la técnica utilizada en su momento en la unidad, pues era igual a la descrita por Atkinson en el tercio, entre el tercio externo y los 2 tercios internos en el cuadrante inferolateral. Entonces, como habíamos comentado, tanto la técnica perivulvar como la técnica retrovulvar tienen complicaciones, pero eran más frecuentes con la técnica retrovulvar. ¿Cuáles son estas posibles complicaciones? Bueno, daño al nervio óptico, hemorragia retrovulvar como ven en el video, perforación ocular, que se instile el medicamento en el nervio óptico causando anestesia del tronco encefálico, que puede ser mortal. También paro cardíaco está escrito, arritmia, asistolia por lesión a los músculos extraculares, por activación del reflejo oculocardíaco. Y bueno, por último, les traigo estas láminas de este trabajo donde en algún momento se llegó a discutir que era mejor hacer la técnica retrovulvar o hacer esta nueva técnica perivulvar. Y realmente las personas, en algún momento se llegó a pensar que el cono muscular tenía un septum membranoso que no permitía que el medicamento, si se colocaba perivulvar, fuese o difundiera hacia el cono, hacia la parte interna del cono, compartimiento intraconal. Y realmente eso se demostró que no es así. Fíjense cómo en este trabajo, en especímenes cadavéricos, ellos colocaron una tinción en técnica perivulvar y en técnica retrovulvar y evaluaron la difusión de esa tinción y después hicieron los cortes anatomopatológicos. Y fíjense cómo A sería la técnica retrovulvar, B la perivulvar, la estrella sería el punto de inyección del medicamento y fíjense cómo prácticamente la tinción difunde a todos los tejidos. Entonces aquí tienen varios cortes donde podemos ver cómo el medicamento con las mezclas utilizadas, gracias a la hialuronidasa, pues en la técnica tanto perivulvar como retrovulvar difunden a prácticamente toda la órbita. Y bueno, esto es algo un poquito cómico del el reflejo oculocardíaco cuando sucede que puede provocar asistolia y entonces aquí va el reflejo oculocardíaco del ojo el tronco encefálico, pasa por el ganglio geniculado lateral y después pasa al nodo sinoauricular y ahí asistolia y eso entra por los ojos del anestesiólogo, pasa por la espina dorsal y todo el mundo a correr porque eso es una grave complicación. Y bueno, eso fue todo. Muy buena esa lámina final, las drogas. Ok, muchachos. Bueno, Asdrúbal, me gustaría que colocaras el video que tenías de... ¿dejaste de compartir pantalla? Ya no estoy escuchando nada, disculpen. Asdrúbal. Creo que pongas el video donde estabas hablando de las complicaciones. Ajá, perdón. No me acuerdo si fue el Ah, video del no, el bloqueo video retrovulvar. clásico. Ah, el video, Ajá. ok. Creo que sí, creo que es el clásico. El De los clásico primeros. de... Ajá, exacto. No estaba escuchando nada. ¿Les pongo qué video? creo que es el segundo video que pusiste de bloqueo. El segundo video es Lo que pasa es que no te quería interrumpir. Disculpen si alguien habló se me para el micrófono, se me para el audio cuando... Tranquilo. Quiero que vean muy bien la inserción de la aguja. Vean la inserción. Vean la inserción en el plano y luego vean... Hacia abajo. Ajá. Vean la inserción de la aguja en el plano del globo ocular y luego él va a desplazar la inyectadora. Deja correr el video, Asdrúbal, o sea, ya insertó y desplazó su inyectadora, si lo ven, hacia el ángulo externo, ¿no?
¿Qué pasa allí? Sí, En este caso, ustedes saben que la inserción de la aguja es en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo. La inserción de esa aguja, o sea, haciendo una crítica constructiva, está en el plano medio, sí, sí, totalmente. Entonces, en ese momento, esa, él lateralizó la inyectadora para, ¿sabes? Es tratar de, pero igual, su inserción, que es el punto de inicio, está en el plano medio, donde puedes sí, ocasionar miotoxicidad y de esa manera, bueno, producir en estos pacientes algún estrabismo o alguna complicación sí, posterior a la miotoxicidad. Esto es lo que causa miotoxicidad. Que nosotros entremos en el recto inferior. sí. Entonces, De hecho, ese comentario, doctora, fue una crítica que estaba, este video es de la página de la Academia Americana y ok, varias personas pusieron esa misma crítica constructiva al video, ¿no? Que están demostrando la técnica, pero quizás no era la mejor zona, hubo manipulación. Fíjese que intentó varias exactamente. veces de entrar y no lo logró. Entonces, cuando vamos, que vemos descripciones de asepsia previo al bloqueo, sobre todo aquellos pacientes o aquellos especialistas que hacen el bloqueo transpalpebral, ¿no? Porque estás atravesando primeramente piel y de allí vas a arrastrar todo lo que es la flora que esté en piel, ¿no? Entonces, nosotros como entramos directamente en conjuntiva, nosotros no hacemos asepsia porque estamos entrando en un área estéril, ¿ok? Básicamente de ese video quería acotar lo importante que es la inserción de la aguja para evitar complicaciones. Maravilloso la lámina, justamente esta que tienes ahorita de pruebas hechas en cadáver, de cómo es la difusión de un bloqueo retro y un bloqueo peri, aún sabiendo que las complicaciones con retrovulvares son mayores y con un perivulvar, aunque existe, son en menos proporción, tenemos una difusión de un anestésico apta para cirugías tanto cortas como cirugías largas tipo retina, ¿no? Sí, Quería acotarles en la mezcla que publicó Asdrúbal, que era la que utilizábamos anteriormente, que acota que tiene adrenalina. Generalmente nosotros la adrenalina la utilizamos obviamente para disminuir la absorción del anestésico local, para que tenga un mayor tiempo de duración en el espacio, produce vasoconstricción y el anestésico se mantiene por más tiempo allí. Sin embargo, como ya vimos en las clases anteriores, la vida media de la lidocaína es aproximadamente 50-60 minutos y de la bupivacaína puede ser 1 hora y media hasta 2 horas, ¿ok? Entonces, no utilizamos adrena en los bloqueos de forma rutinaria, en los bloqueos para cirugías oftalmológicas, llámese faco o retina, porque, perdón, sobre todo para facomulsificación o para cirugías de glaucoma, porque el tiempo es muy corto, son cirugías que duran aproximadamente 30-45 minutos, máximo 1 hora. Donde se podría plantear el uso de la adrena serían las cirugías de retina. Pero como hemos tenido excelentes resultados con la mezcla perivulvar sin la adrena, nos hemos mantenido con la mezcla sin adrenalina y evitamos los efectos adversos que esto compete en los pacientes, ¿no? Acuérdense que generalmente estos pacientes todos son de la tercera edad, todos son pacientes cardiópatas, entonces la adrenalina en la mezcla pues va a tener su repercusión hemodinámica, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Generalmente estos son pacientes que debemos tener lo más estable posible para evitar alguna descompensación desde el punto de vista hemodinámico. Para ver qué otra cosa, vamos a la tabla de complicaciones, que quiero hablar de ambas complicaciones. Ponme la lámina de complicaciones. Perfecto. Tanto la técnica perivulvar como retrovulvar tienen complicaciones, ¿ok? Desde daño del nervio óptico, anestesia del tronco encefálico, hemorragia retrovulvar, perforación ocular, paro cardíaco, arritmia sistólica por reflejo oculocardíaco. Ambas lo pueden producir, pero tiene menor incidencia de complicaciones la técnica perivulvar, lo que les explicaba. Uno, el diámetro de la aguja no te permite que pases más allá del ecuador del ojo, por lo tanto es poco probable que lleguemos al óptico, tanto para producir anestesia masiva como para producir daño directo al nervio. Las complicaciones, sobre todo de hemorragia retrovulvar, están
obviamente pues descritas es en la técnica retrovulvar. Con un bloqueo perivulvar que hagas un hematoma retrovulvar, tiene que tener una condición per se el paciente. Paciente anticoagulado, paciente que tenga algún compromiso o alguna ya patología previa. Aquí quiero acotar los pacientes que se dializan, los pacientes nefrópatas. Que las diálisis, los pacientes que se dializan, todos los pacientes que se dializan utilizan dosis de heparina para realizarse el procedimiento. ¿Me están oyendo? Que me sale que mi conexión es inestable. Sí, 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 se escucha un poco, perfecto. pero ya doctora, se entrecortó, pero la escuchamos. Ok, entonces es de vital importancia, sobre todo en los pacientes nefrópatas que tienen antecedentes de insuficiencia renal, los días que se dializan para poder realizar la técnica. Por eso los pacientes nefrópatas siempre tienen que llevar consulta preanestésica. O sea, yo no les pido que ustedes sepan cuándo deben meter al paciente, pero sí saber que un paciente que se dializa no es un paciente que vas a llevar a mesa, o sea, a quirófano que sea para ustedes más factible. No, el día que usted converse con su equipo, con su anestesiólogo, es el día que lo deben meter, porque este paciente se debe preparar. Una vez que salga de la diálisis, realizarse una serie de laboratorios, ver cómo están los tiempos de coagulación para ese momento, y de allí es que se decide el día del... otra de las complicaciones, y quería acotarles, muchachos, es por lo menos ustedes, vamos con Asdrúbal que dio la clase y nos habló un poquito de anatomía, ¿no? Asdrúbal, estás de guardia en la boca y te llama un COR, vamos a poner que sea un día de quirófano, un martes, te llama, no sé, cualquier familiar o amigo y te dice, mira, tuve un accidente automovilístico y hay una lesión corneal. Y tú quieres hacerle un punto para evitar alguna infección, pero este paciente refiere que tiene salida de líquido cefalorraquídeo por nariz. ¿Qué hacen? ¿Lo llevas a la boca o cómo lo planificarías? Oye, le pediría que acudiese a una emergencia primero, porque eso es una emergencia, ¿no? Tener salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Y una vez Pero tiene una lesión corneal. Claro, tiene una lesión corneal. Entonces, una vez esté contemporizado en el área de emergencia, ya en el hospital o en la clínica se pudiese hacer la reparación de la lesión corneal. Pero lo que está en riesgo, atentando a la vida del paciente ahí, es la fractura de cráneo, ¿no? ¿Pero qué te asusta de la fractura de cráneo? O sea, de la fractura de cráneo me asusta que hay salida de líquido cefalorraquídeo. Y eso, evidentemente, pues, atenta contra la vida del paciente. Puede ser... Pero ponte que yo te digo, ese paciente está estable, el paciente está caminando tranquilo, si hay salida de líquido cefalorraquídeo. Con respecto pero... a la anestesia, claro, bueno, sí, imagínense, si la fractura de cráneo está comprometiendo el área de la órbita, y hay una anestesia perivular, por ejemplo, póngase, eso pudiese causar la muerte del paciente porque difundiría al cerebro, ¿no? Exactamente, entonces es un sería paciente... algo muy grave. Eso es un paciente que jamás le van a dar un bloqueo, nunca. Ese paciente va directo a la emergencia y ese paciente va a anestesia general. Ese paciente ustedes van a llamar y van a decir, no, canalízalo por un hospital o canalízalo por una clínica donde vaya a anestesia general, porque no vas a poder dar un bloqueo perivulvar a ese paciente. Ya hay una comunicación directa con encéfalo y no se puede dar el bloqueo porque tendrías una anestesia masiva. La complicación que dijo Asdrúbal que pudiese difundir hacia el tronco encefálico y provocar la muerte, porque imagínate, Exactamente. sangre basal No, claro, es que causa depresión del sistema nervioso. Entonces, muy por eso. importante que los van a llamar, ya ustedes ahorita en ejercicio, los van a llamar por accidentes de tránsito con lesiones oculares, o sea, llámese fracturas, llámese lesión corneal, entonces muy pendientes de las fracturas de órbita, tienen que ver si hay una lesión directa en efenoide, si hay una lesión etmoidal, o sea, qué está comprometiendo y si hay comunicación directa con tronco encefálico. Entonces, muy pendiente de o sea, de estos eventos por los cuales seguramente los van a llamar. Ok, ya hablamos en la clase de Diana, ella refirió, en la clase de Diana, escúchame, en la clase de Ana, habló de los anticoagulantes, que no hay un estándar
de cómo suspenderlo. Todo paciente que vaya a hacerse una anestesia locorregional debe suspender los anticoagulantes, y en tal caso de que los anticoagulantes estén dados por alguna patología previa, ya sea un paciente portador de un stent o pacientes de una válvula, obviamente eso es de manejo del cardiólogo, pero es de conocimiento de que se debe suspender y que el cardiólogo, él va a referir si va a pasar una terapia puente o va a suspender el anticoagulante. Pero nunca vayan a hacer un bloqueo, nunca vayan a hacer un bloqueo con un paciente anticoagulado, porque eso sí va a producir hematoma retrovulvar. Yo nunca he visto uno, gracias a Dios, pero no quisiera verlo tampoco, porque tienes que tener a la unidad de oculoplastia inmediato para hacer la cantolisis. Cantólisis. Sí, para hacer la Cantotomía y cantolisis cantolisis. inmediata, y es importante, nunca hagan eso. A diferencia de la antiagregación plaquetaria, que como se los dije en la clase de evaluación preoperatoria, con la aspirina no tenemos ningún inconveniente. La aspirina no va a producir ninguna prolongación de los tiempos, no va a producir nada. Lo único que va a producir en el paciente probablemente sea un hematoma palpebral. Eso no le va a traer ninguna repercusión quirúrgica. De esto, bueno, en la base a la técnica, actualmente ustedes saben que nosotros utilizamos vía abordaje transconjuntival, y nuestra técnica básicamente es utilizando dos líneas imaginarias, una vertical que es corneal y una horizontal que vaya a la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, y la punción se hace a nivel de la unión de la conjuntiva vulvar con palpebral. Esa es nuestra técnica inferotemporal, porque la vía cantal es a través de la grasa pericantal perpendicular al eje nasal. Como los R3 son los que están de salida, yo les propongo que en estas próximas 3 semanas, o sea, el jueves puede bloquear uno, el martes otro y el próximo jueves otro. Cada uno va a hacer un bloqueo para que llevemos a práctica lo que vimos hoy. Obviamente yo voy a estar ahí al lado de ustedes en pero sí es importante, porque muchachos, mañana les va a tocar hacerlo solo. Y es importante que se lleven ya por lo menos la experiencia, ¿ok? Entonces, los que tengan programación quirúrgica, obviamente no quiero que bloqueen a sus pacientes. El que tenga, se organizan ustedes qué paciente van a bloquear de cuál de los residentes, ¿ok? Dale, buenísimo. Entonces, No, bueno, perfecto, maravilloso. doctora, eso está súper bien, de verdad. Sí, lo vamos a dar los R3, y bueno, ya ustedes cuando pasen... Claro, no, que lo hagan ellos sin problema, que ya van de salida. Los que van de salida, muy bien. Bueno, si alguno tiene alguna otra pregunta. No, bueno, hablar sobre el examen, Doc. A mí se me ocurrió que como entendemos que usted estaba medio complicada con el tiempo, podríamos cuadrar y coordinar y subir todos a quirófano después que se acabe la jornada quirúrgica un martes o un jueves. Ok, perfecto, me parece bien. Si le parece, nosotros habíamos dicho, o sea, porque nosotros los R3 necesitamos la nota para prácticamente para allá porque ya nos tienen que tener todo listo. Entonces Y no tenemos sé que si esperar a las niñas, ¿no? ellas llegan ya el lunes que viene. Ok. Entonces, bueno, podría ser, no sé qué dicen los demás residentes, si podría ser la semana que viene o la que viene. El martes. Sí, yo pienso que puede ser el 19 o el 21. Ok. Exacto, Bueno, el 19. ustedes se organizan cuando lleguen las niñas. Eso. Nosotros cuadramos y de subimos. repente, sí, de repente el 21 para que ellas se pongan al día que no vieron las clases Pero creo que los R1 tienen máquinas el 20. Ah. Bueno, pero es lo mismo. 19, 20 y 21 es la misma mezcla, pues les queda igual de pegado si es un día antes o un día después. Exacto, sí. Tienen el examen el 26, pues, pero Mejor un día después. prefieren un día después. Bueno, entonces lo hacemos el 21. Okay. Igual hablan entre ustedes y nos dicen y le avisamos a la doctora. Vale, Chévere. Perfecto. Esto de ahorita no se grabó, ¿verdad? sí, sí. ¿Está grabado? Ok. Recuerden la técnica que les acabo de decir. Línea vertical y línea horizontal para el bloqueo temporal. Ok. No se olviden del PKA, que por eso nos dice por qué la anestesia no es tan efectiva cuando tenemos un proceso inflamatorio.